Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Aquí estoy de vuelta, de regreso después de la pausa de sábado y domingo, como cada lunes de los últimos casi 6 años. Estoy con mi café servido para comentarles los temas principales de este 5 de agosto de 2024, un día histórico, o al menos que se conmemora un acontecimiento histórico que ya les contaré hoy, primero con un sorbito de café amargo. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, pues viajo en el tiempo a hace 30 años, un 5 de agosto de 1994, Cuba hundida en una crisis profunda. Pensábamos que aquel llamado periodo especial, el eufemismo oficial que le encasquetó a aquella crisis el régimen cubano, especialmente Fidel Castro, pensábamos que aquella iba a ser la peor de nuestras crisis, pero nos equivocamos y resulta que en medio de los larguísimos apagones, la falta de alimentos, las ganas de salir por cualquier punto de la costa nacional de tantos miles de cubanos, se provocó una explosión social que se dio en llamar el maleconazo porque ocurrió fundamentalmente en la zona del litoral de La Habana. Allí se congregaron en un inicio cientos de personas, después se fueron sumando más para intentar abordar alguna de las lanchas que hacen el recorrido por la bahía habanera y emigrar, salir, escapar, dejar atrás la isla y todos sus problemas. Lamentablemente, eso terminó en la represión de las fuerzas oficiales porque en la medida que se fueron reuniendo personas allí, que ganó fuerza la demostración popular, sobre todo en las zonas más cercanas a la calle Galeano, también a la calle Velascoaín, la zona del Parque Maceo, bueno, pues salieron las hordas oficialistas, algunas de ellas disfrazadas de civiles, fundamentalmente los contingentes de constructores llevaron garrotes, palos y la emprendieron contra la muchedumbre, que era una muchedumbre desarmada, raquítica, hambrienta, y bueno, pues en poco tiempo lograron acallar ese grito popular. Pero aquel grito no se durmió del todo, aquel grito no se apagó del todo y lo vimos renacer en las calles cubanas con más fuerza, con más organización, con más sentido político y de cambio y de transformación y de apertura democrática años después con el 11 de julio de 2021. La mayoría de los participantes de aquel maleconazo pues ya o están fuera de la isla o simplemente han perdido las esperanzas de ver un cambio en su país. Otros ya tienen hijos y hasta nietos, pero vivieron una jornada histórica en aquel momento, una jornada en que los cubanos, después de décadas sin haber experimentado la protesta pública, la protesta en las calles de manera masiva, volvieron a tomar sus avenidas, volvieron a latir al ritmo de ese grupo humano que se siente como un organismo, como un único organismo cuando empieza a esgrimir sus consignas, sus deseos, sus ansias y sus reivindicaciones en lo que son las calles de un país que son propiedad de los ciudadanos. Bueno, pues eso fue el 5 de agosto de 1994. 30 años después, el régimen, para celebrarlo, lo digo con ironía, pues ha cortado la conexión a internet de múltiples periodistas y activistas. La redacción del diario 14 y medio amaneció además con un operativo policial en los bajos del edificio donde está ubicada y el temor evidentemente del régimen es que aquellas escenas se vuelvan a repetir. El pánico que tienen a que la gente salga a las calles, como lo hicieron aquel 5 de agosto, como lo hicieron años después, un 11 de julio, y como muy probablemente lo volverán a hacer si la crisis, la represión y la falta de libertades continúan. Hoy leía una triste noticia de un accidente en las carreteras cubanas que se había saldado con 4 víctimas y donde el vehículo se incendió tras chocar
con otro automóvil. Y eso me trajo a la cabeza inmediatamente, a la memoria, una escena reciente cuando subí a bordo de un taxi colectivo, los llamados almendrones, como se le dice a estos taxis colectivos en La Habana, y el chofer estaba contando que en el maletero del vehículo llevaba 2 envases con más de 50 litros de gasolina, porque debido a la falta de combustible de manera estable en los servicentros había que garantizar por lo menos no quedarse parado, botado en medio de una carretera y de una calle por no tener suministro de combustible. Esto, señoras y señores, es algo muy peligroso, pero que lamentablemente cada vez es más frecuente en los vehículos cubanos, que el conductor porta, además de el combustible que lleva en el tanque, pues lleva además bidones, galones, envases llenos de gasolina, también diésel puede ser, ¿no? Esto es sumamente peligroso porque cuando uno de estos vehículos se ve involucrado en un accidente, las posibilidades de incendiarse y pues ocasionarle un daño bastante serio, incluso la muerte a sus pasajeros, se multiplica. Imagínense eso también a nivel doméstico, la gente guardando en su casa bidones de combustible, cuando todo eso multiplica varias veces los peligros si se desatara un incendio. Estamos viviendo rodeados de riesgos que a veces ni imaginamos ni sabemos, pero que están ahí, desde los peligros de los balcones que pueden terminar sobre nuestra cabeza hasta este combustible almacenado en los maleteros de los carros y de los taxis colectivos, que puede aumentar los peligros si acaso el vehículo tiene un accidente. Los Juegos Olímpicos de París entran en su última semana y lamentablemente Cuba ha tenido una cosecha muy pobre de medallas hasta el momento. La última vez que revisé la tabla de calificaciones, pues la isla estaba en el lugar 61 de este listado de países que participan en los Juegos Olímpicos de este 2024. Hasta el momento que estoy grabando este programa, solamente se había obtenido segura una medalla de bronce en el boxeo de la mano del guantanamero Arlen López. Se espera que también su compatriota Erislandy Álvarez pues vaya a disputar la medalla de oro, esto también en el boxeo. En el caso de Álvarez será en la categoría de los 63.5 kilogramos, mientras que Arlen López obtuvo la de bronce en la categoría de los 80 kilogramos. Pero esto deja mucho que desear y dista bastante de las actuaciones que había tenido en el pasado Cuba. Ya saben que la isla y sobre todo pues el régimen estaba muy interesado en que Cuba estuviera en los primeros números del medallero, en los primeros 15, en los primeros 10 incluso, porque eso era una forma también de demostrarle al mundo que vivíamos bajo el mejor de los modelos posibles. Pero ahora no hay dinero para tanta ostentación, no hay recursos para pavonearse y por otro lado el entusiasmo de los atletas ha caído en picada. Muchos se han ido del país, se han fugado, han desertado, como dice la propaganda oficial, y otros tratan de no esforzarse demasiado porque sienten que las condiciones en que entrenan y en que viven dentro de la isla no están al nivel de los competidores que enfrentarán en estas justas internacionales. Por tanto, la crisis llega al deporte, la crisis toca todos los aspectos de la vida cubana y no es ninguna de las formas de las competencias deportivas ajenas a esta debacle nacional que estamos viviendo. El lunes se nos termina en este programa, pero la semana informativa es todavía muy joven. Voy a despedir el podcast de hoy recomendándoles a los que estén en La Habana que pueden acercarse al Museo Nacional de Artes Decorativas. Esto es en la zona del Vedado de la capital cubana, porque ahí se está presentando desde hace días una exposición sobre el milenario arte chino de la dinastía Ming. Incluye varias piezas entre las que hay obras en metal, jade
y porcelana policromada. Algunas de ellas son préstamos de sus propietarios a la institución para que las pueda exhibir. Otras pertenecen a la propia colección de este Museo de Artes Decorativas. Es muy probable que entre las piezas que se muestran haya muchas de ellas que son confiscadas a sus dueños originales. Cuando se exiliaron, cuando salieron de la isla, les quitaron hasta los anillos de matrimonio a muchos de esos cubanos que hace ya más de 6 décadas pues se apartaron y decidieron alejarse de la deriva autoritaria que ya iba tomando el régimen de Fidel Castro. Incluso el propio museo, la propia instalación, la vivienda es una antigua residencia de la aristócrata María Luisa Gómez Mena, condesa de Revilla de Camargo. Tampoco se salva este lugar de la crisis. Los que vayan por allí notarán que prácticamente no funciona el aire acondicionado, que las luces están apagadas hasta tanto llegue algún visitante y otros problemas de la profunda crisis que vivimos. Pero de todas maneras vale la pena acercarse a ver estas cerámicas, estas hermosas formas de arte de la dinastía Ming. Y con esto sí, me despido esta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café.